Entonces nos ha quedado muy claro cómo trabajar para encontrar esos parámetros C' y' con esos ensayos y ya hemos llegado a este otro parámetro a esa para este otro ensayo. Entonces ahora, sabiendo todo aquello, queda pasar a estos ensayos. Y aquí volvemos a traer la idea. No se utiliza la celda triaxial, pero recuerdo que en un triaxial yo tengo una muestra de suelo y va subiendo la muestra que toca el vástago aquí y al subir va comprimiéndose y se mide la fuerza aquí. Ahora, ¿qué pasa si no confinamos? Ni siquiera colocamos nosotros esta celda triaxial y no hay esfuerzo lateral. ¿Podemos subir y comprimir? Por supuesto que sí. Y al hacer eso, veríamos nosotros el esfuerzo en función de la deformación. Y aquí está otra vez la misma idea. Si el suelo es tipo 1, se sigue esa trayectoria. ¿Y dónde encontramos la falla? Si el suelo es tipo 1, ahí. Y si el suelo es tipo 2, ¿dónde se encuentra la falla? Ahí. Pero sea como sea, tenemos un esfuerzo sigma. Y como es en el eje 1, es 1 en la falla, ¿no? Y el sigma 3 es 0. Entonces, en uno de estos planos, uno dice para ese elemento, el sigma 3 es 0. Y el sigma 1 lo conozco. Ese es el sigma 1 en la falla. Por lo tanto, la distancia entre ambos es el esfuerzo desviador, porque el esfuerzo desviador es el sigma 1 menos el sigma 3. Y en ese sentido, como yo sé que he hecho eso rápidamente, puedo inmediatamente decir que conozco la envolvente, porque la envolvente tiene que ir como línea horizontal paralela a ese círculo y me basta un solo ensayo. Entonces de ahí se determina el parámetro C sub U. Se puede decir que C sub U es el sigma 1 en la falla, que es el mismo esfuerzo desviador dividido entre 2, ¿verdad? Esa es básicamente la idea. Entonces, la compresión no confinada es fácil y simple. Y vámonos al laboratorio. Tenemos aquí una muestra. Para que la muestra esté de esa manera y pueda darnos resistencia no drenada, tiene que ser una muestra de arcilla. De arcilla llena de agua, saturada, ¿no? Si no, no funciona. Entonces, este es un ejemplo de eso. Ahí se tiene la arcilla. Y no necesitamos confinar, no necesitamos la celda triaxial, directamente sobre una placa abajo, sobre una placa arriba. Y vamos a medir el esfuerzo por encima de esto, la fuerza dividida entre el área, y además con esto vamos a poder saber la deformación. Entonces, corremos nuestro ensayo en laboratorio y ahí está. Cada vez más fuerza y se nota claramente cómo incide en la muestra, cómo se está formando ese plano de core. Para la rigidez de este suelo se ve eso. Pero es solo cuestión de aplicar una fuerza sobre la muestra. Dividida entre el área se tiene el esfuerzo hasta que ha llegado a la falla. Si vemos aquí, era esto, ¿no? Hemos hecho a esta misma muestra, le aplicamos un esfuerzo y ese esfuerzo o es este o es este. Por cómo ha fallado, se refería a un pico. Y este valor es el sigma 1 conocido, o sea, me dio alguno de esos valores, si bien no se ve eso, solo es en la compresión. Y ahí se tiene el sigma 1 en la falla con el sigma 3, 0, y se tiene ese círculo. La mitad del sigma 1 es el C. Y volvemos a ver, es exactamente eso. Este ensayo es muy simple, una compresión no confinada. Estas resistencias se suponen que se dan obviamente todas en suelos saturados. Perfecto. ¿Cuál es el otro ensayo? El del penetrómetro. Miren aquí, hay un penetrómetro. ¿Y en qué consiste este penetrómetro? Miren en la punta, tiene su tapa y aquí tiene una línea. Por detrás aparece esta porción con números. Y estos números están en este caso, en la fotografía que vemos, en kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí una parte más ancha. Detrás un resorte y miren este anillo de plástico. El ensayo es muy simple, el ensayo de penetrómetro. Lo que se hace es empujar el penetrómetro hasta que llegue a esta línea y cuando empujamos se va a mover esta cinta plástica un poco y nos va a marcar un número. Ese número en kilogramos por centímetro cuadrado es el esfuerzo desviado. Por lo tanto, la mitad de ese valor es la resistencia no drenada, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces vemos cómo funciona. Nos vamos al laboratorio y ahí está un penetrómetro, lo paramos, presionamos sobre la muestra hasta la línea ahí y se suelta y se ha movido y de ahí se puede ver el valor de resistencia. No me olvido, tiene que ser dividido entre 2 porque el penetrómetro marca el esfuerzo desviado. Una vez más, para ver lo simple que es este ensayo, que determina se empuja el suelo, se comprime, se empuja el penetrómetro hasta la línea y ahí es que se ha movido ese anillo y ahí uno ve el valor que le corresponde a aquello. El micromolinete. Aquí está el micromolinete y muestra un molinete. Miren en la punta, se ven esas partes que pueden ser más grandes, más pequeñas, medianas, lo que sea. Y esto ingresa al suelo y se gira y aquí se mide la resistencia. Es otra vez muy simple. Aquí está el ensayo de laboratorio. Nuestra muestra, arcilla saturada. Vemos ahí la escala, vemos ahí las aspas que corresponden a este micromolinete. Introducimos en el suelo, se ve claramente hasta dónde y se empieza a girar. Llega un momento en que se vence la resistencia al corte ahí y se mide directamente la resistencia en la parte posterior. Muy bien. Por supuesto, este y el otro ensayo no son exactos, especialmente el penetrómetro, porque no es que en el penetrómetro se haya dado un corte, ¿no? Se relaciona con una deformación. Pero igual sirven para hallar C sub U. Volvamos a ver este ensayo de micromolinete. Hay una escala, un resorte, unas aspas, puede variar de tamaño esto y según eso uno mide la resistencia y solo aplica una fuerza, como se puede ver, hasta la falla. Listo, ahí está la falla. Y de ahí
queda calibrado para saber que ese es el valor de C sub U. La veleta es lo que viene, es una propaganda de una veleta de bolsillo y veamos en qué consiste. Ahí va la persona con una caja y ahí tiene la veleta. La va a utilizar en el suelo de esa manera. Aquí saca las partes, eso sirve para ver la resistencia. Por supuesto que tiene sus propias especificaciones y calibración. Ahí está la veleta misma, la que va a girar dentro del suelo y va a producir corte. Y hay dos tamaños, se arma de esa manera. Y hay la grande para suelo muy poco resistente y se mide la resistencia en la escala de dentro. Y la veleta que tiene aspas más pequeñas para medir resistencias mayores en la escala de afuera. Y ahí obviamente se tiene un plástico que se queda quieto cuando falla. Entonces ahí está el suelo. Uno desea ver la resistencia, ingresa a la veleta, como dice ahí, unos 70 milímetros, 7 centímetros, del centro mismo de la muestra, para que haya ese espacio y sea una buena medida de resistencia, y se gira a una revolución por minuto de velocidad aproximada. Y ahí se está aplicando un esfuerzo y llega un momento en que falla el corte, igual que el micromolinete, ¿no? No hay confusión alguna. Y en este caso, ahí falla y se nota que ha sucedido a 71. Luego se dan más vueltas y eso con objeto de medir lo residual y se aplica otra vez esto y ahí hay cierto esfuerzo, como se ve 16, asociado con lo residual. Pero nos concentramos en el valor de C1. Se separa lo mismo y se hace más ensayos y por supuesto van a salir valores ligeramente diferentes. Y después de obtener varios valores de resistencia, en este caso se está guardando, limpiando y eso es todo. Ese es el ensayo de la veleta. Entonces, ¿qué hemos visto? Que son muy simples: la compresión no confinada, el penetrómetro, la veleta y el micromolinete, pero son ensayos que nos ayudan a determinar ese valor de C sub U. Entonces esos son todos los ensayos conocidos para esos parámetros. Ahora veamos cómo se hace algunas estimaciones. Si hablamos de estimaciones, a esta gráfica permite estimar aquí el ángulo de fricción efectivo phi prima. Y dice, vamos a tomar el peso unitario seco del suelo y vamos a ver cómo se clasifica. Aquí dice ML, SM, SP, SW, GP, GW. Realmente dice SM y SP en este rango. Y de este otro lado habla de la densidad relativa 100, 75, 50, 25. Suelos granulares. Aquí está el mismo gamma D en libras sobre pie cúbico y el índice de vacío. Muy bien, entonces imaginémonos que nosotros tenemos un suelo, nos vamos a campo y resulta que estamos por acá. Decimos 17.5, es solo un ejemplo, en kilonewtons por metro cúbico el peso unitario seco. ¿Cómo se mide eso? En una muestra en laboratorio, hemos visto en el primer capítulo. Muy bien, y no me olvido que además puedo clasificar capítulo 2. Y por decir algo, digo, este es un suelo SW. Entonces bajo por ahí y llego aproximadamente ahí, ¿no? Entonces marco y digo, el hecho de conocer el peso unitario seco y además conocer el suelo SW. Y dice, este rango podría ser para SP. Lo importante es que entre arena limosa y arena sin suelo fino, estamos por ahí. Y uno obviamente decide, estima, a ver qué tiene y en base a eso puede llegar más o menos por acá. Entonces digamos ahí, y dice, eso quiere decir que el ángulo de fricción estimado para ese suelo es 32 grados. Perfecto. ¿Qué pasa si el suelo es fino y uno en ese suelo fino puede hallar el índice de plasticidad, un ARSI? Y otra vez pongamos cualquier valor. Decimos ahora, nos imaginamos que ese valor es 15. Subimos, llegamos a alguna porción y después eso se relaciona con algún valor del seno de phi y phi. Entonces, en condición drenada, ese suelo fino tuviese un valor de phi de 31 grados aproximado, ¿no? Entonces, estas son estimaciones. Estas para suelo granular, esta para suelo fino, pero ambas son para el ángulo phi de condición drenada. Si es que la condición es no drenada, las estimaciones son para C sub U, ¿verdad? Suelo fino saturado, entonces ahí uno tiene el valor de C sub U y dice ese C sub U dividido entre el esfuerzo efectivo que haya sobre ese suelo será, por ejemplo, 0,11 más 0,037 el índice de plasticidad propuesto por Schempp en suelos normalmente consolidados. Y si es sobre consolidados, entonces hay que pensar en el OCR y esa relación. Para todas las arcillas, además dice esto según Jan Jalkowski, esto según Merce, y uno tiene una resistencia C sub U en función de cierto esfuerzo efectivo que hay sobre la muestra. Esa es una idea general, es una estimación. Pueden haber muchas otras ecuaciones, estas son unas estimaciones para C sub. Esta última tiene unos parámetros que todavía no hemos visto, no nos preocupamos mucho. Pero cómo hallar phi y cómo hallar C sub U estimados sin ir al laboratorio, solo sabiendo sus características. Y ahí aparece un ejemplo, el ejemplo 6.7, que nos ayuda a trabajar con todo lo que hemos mencionado hasta este momento. Se ha realizado un ensayo de compresión triaxial no consolidada, no drenada, un triaxial UU, en una muestra de arcilla normalmente consolidada. Se produjo la falla con el esfuerzo total principal mayor de 300 kilopascales y el esfuerzo total principal menor de 200 kilopascales. En el mismo suelo se realizaron ensayos de compresión triaxial consolidada drenada CD con los siguientes resultados. Muestra 1, sigma 3 tanto, sigma 1 tanto. Muestra 2, sigma 3 tanto, sigma 1 tanto. Y pulimos un poquito y decimos que este sigma 3 es 150 kilopascales. Y aquí dice, a continuación, se realizó un ensayo de compresión no confinada en el mismo suelo. Se pide determinar la presión de poros en la muestra al momento de la falla.
¿Qué quiere decir todo esto? Evidentemente quiere decir que hay una muestra de arcilla, esa de ahí, y la arcilla está normalmente consolidada. Y se hace 3 ensayos, el UU, el CD y la compresión no confinada. Y se pide en la compresión no confinada algo. Entonces vamos con calma y esto nos sirve para entender qué tenemos y hacia dónde vamos. Entonces dice, aquí está el esfuerzo de corte y aquí está el esfuerzo total o el esfuerzo efectivo. Estamos hablando de un triaxial UU, estamos hablando de tau en función de sigma. Entonces dice UU, y parece que se produjo la falla con el esfuerzo total principal mayor de 300 y el esfuerzo total principal menor de 200 kilopascales. Entonces es fácil de ver que en esta gráfica nosotros tenemos dos primeros puntos y decimos sigma 3 200 y sigma 1 300. ¿Sí? Este es el sigma 3 total en la falla en este ensayo y este es el sigma 1 total en la falla. Ese es el resultado de un triaxial UU. Por lo tanto, veo claramente que esos valores se asocian con este círculo, ¿verdad? Ahí está el círculo de Mohr. Y yo sé que en un triaxial UU el resultado es el valor de C sub U. Por lo tanto, si yo paso esa línea tangente a ese círculo, yo sé cuánto es el valor de C sub U. Si este es 300 y este es 200, este radio es 50. Entonces, inmediatamente de este ensayo, porque entendí en qué consiste el ensayo, sé cuáles son esos valores, sé que C sub U en esa muestra que es una arcilla tiene un valor de 50, conocido. Esa es la resistencia en condición no drenada. Muy bien. ¿Qué otra cosa sé aparte de esto? Yo reviso y me dice, después he hecho un ensayo triaxial CD. Habían dos muestras, la muestra 1 con un sigma 3 de 50 y un sigma 1 de 150. Como es un triaxial CD, estos valores totales también son efectivos. Esa es básicamente la idea si no hay más datos, ¿no? Porque durante la compresión, esa es la clave, no se genera un exceso de presión de poros. Entonces, en forma general, estos valores totales también son efectivos. El primero es 50, 150. Entonces miro aquí y digo, mi primer valor es 50 y el otro es 150. Eso equivale a un sigma 3 en la falla para este otro ensayo y a un sigma 1 en la falla. Y ahí aparece un círculo que lo puedo ver. Y para el otro ensayo, he visto aquí que para la muestra 2, el sigma 3 es 150 y el sigma 1 es 450. Entonces eso quiere decir que si este era 150 ahí y este era 450, el valor es ese. Entonces aquí ese es sigma 3' en la falla, 150, y este sigma 1' en la falla, ese es 450. Y ahí aparecen dos círculos que están dibujados con líneas segmentadas. En cuanto a los valores, posiblemente alguien diga, aquí hay un pequeño problema. Entiendo que este puede ser 50, entiendo que este sea 150 y este 450, pero no entiendo por qué este 200 aquí no debería estar el 200 más bien más atrás. Sí, la respuesta es sí, porque normalmente en la misma escala que se toma para sigma y sigma prima. Pero si tomásemos otra escala, sigma prima está bien dibujado y el sigma total a otra escala está también bien dibujado. Pero normalmente no se hace eso, ¿no? Se toma la misma escala para uno u otro. Entonces, por eso ese 200 aparece ahí. Para nuestro asunto no importa mucho. La clave es que ahora sí tenemos dos círculos efectivos. Entonces, ¿cómo es que uno, para este ensayo triaxial CD, determina los parámetros SAFE? Agarra una regla y pasa tangente a uno de los círculos y al otro de los círculos pasa tangente y ahí se tiene una línea. Además, ya sabía que la muestra estaba normalmente consolidada. De ahí sabe que ese valor de C es 0, está pasando por el origen, y el valor de phi prima es 30 grados. Entonces, en esos dos ensayos, he logrado medir los parámetros drenados y no drenados de resistencia. Esto es lo que sucede acá. Entonces entendemos la situación. Y ahora dice, viene un tercer ensayo, ¿no? Que dice, a continuación se realizó un ensayo de compresión no confinada en el mismo suelo. Entonces inmediatamente digo, si hay un tercer ensayo y es una compresión no confinada, voy a medir esfuerzos totales. Y voy a partir diciendo que sigma 3 es 0 ahí. Y como es una compresión no confinada, condición no drenada, yo ya sé la resistencia de ese suelo. Consecuencia, tiene que haber de alguna manera un círculo que toque ese envolvente de falla, aunque si no está en círculo, pero la idea es un círculo que toque esa envolvente de falla total, porque ya la conozco, la he obtenido de otro ensayo, pero la conozco, que tenga un valor de C sub U 50, es lo mismo en este ensayo, condición no drenada, y eso me va a llevar a un valor aquí de un sigma 1 total en la falla. Y de hecho yo conozco ese valor de sigma 1 en la falla, porque si la resistencia es 50, ese sigma 1 en la falla es 100, ¿verdad? Ese sigma total en la falla es 100. Excelente, entonces conozco qué va a suceder en ese ensayo de compresión. Va a haber un sigma 1 en la falla de 100, un esfuerzo desviador de 100, con esfuerzos totales. Pero me dice ahí, sin haber hecho el ensayo, es verdad que va a suceder eso, pero no se quiere ese valor, lo que se pide es otra cosa. Lo que se pide es determinar la presión de poros en la muestra al momento de la falla. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos aquí y decimos, la verdad es que mientras hay un esfuerzo total, hay un sigma 3 en la falla y hay un sigma 1 en la falla, no me olvido que aquí también hay un sigma 3 en la falla que es igual a 0.
y hay un sigma 1 en la falla que conozco, también hay presión de poros mientras sucede eso, y hay una presión de poros en la falla. Por eso se dice que mientras sucede eso, además puedo yo marcar un esfuerzo efectivo igual a un esfuerzo total menos la presión de poros. Y por supuesto puedo aplicar al 3, sigma 3 en la falla, va a ser igual al sigma 3 total en la falla, menos la presión de poros en la falla, que no la conozco, no la he medido, pero me la piden. Y el sigma 1 en la falla efectivo va a ser igual al sigma 1 en la falla, menos la presión de poros en la falla. Entonces hay algún círculo que tiene un sigma 1 en la falla y sigma 3 en la falla durante esta compresión no confinada, que también está en la falla y es efectivo. Y como yo ya conozco la envolvente efectiva, de va muy interesante. Aquí hay un círculo que toca la envolvente efectiva, toca ahí, y que tiene un sigma 3 en la falla y un sigma 1 en la falla efectivos. Y noten el color extra de lo que hice en el ensayo triaxial CU, extra y no importa la escala. Ahora hay un círculo asociado con la compresión no confinada, cuyo círculo total está en verde, y asociado con una presión de poros que no conozco en la falla, aparece un círculo que es ese color acá, extra de si coincido o no con el azul, no importa. Entonces ahí está nuestro círculo asociado con el efectivo de X. ¿Y por qué está ahí? Porque toca la envolvente ahí. Y como el U resta al 3 y al 1, queda claro que el diámetro del círculo verde es igual al diámetro del círculo morado o violeta. Muy bien. Entonces, con eso dicho, es muy simple. Otra vez, yo tengo algunos círculos aquí, los vuelvo a poner. El círculo que tengo es este que tiene un valor de sigma 3' en la falla, que no conozco cuál es ese valor. Otro que tiene un sigma 1' en la falla, que sé que existe, y que toca la envolvente efectiva. Además, está asociado con un círculo total que toca la envolvente, donde yo conozco el sigma 3 en la falla y conozco el sigma 1 en la falla. Sé cuáles son esos valores. El sigma 3 es 0, el sigma 1 es 100. Y agarro y digo, primera idea, voy a yo a ver un triángulo, porque quiero establecer la relación de Mohr-Coulomb. Y aquí veo una línea, otra y otra. Entonces ahí puedo yo decir, ahí hay un triángulo. Entonces, ¿dónde está ese triángulo? Voy a yo decir aquí para identificarlo, hasta ahí, luego el radio de ese círculo hasta ahí, y luego ese valor. Y conozco este que es el cateto, y conozco este que es la hipotenusa. Y conozco que aquí hay el ángulo phi, obviamente. Entonces, con eso, vengo aquí y digo el seno de ese ángulo, porque es lo que he aprendido en cuanto a la relación de Mohr-Coulomb. El seno de ese ángulo es un medio de sigma 1 menos sigma 3 en la falla. O sea, sigma 1 menos sigma 3 entre 2 es el radio, y esto es también eso. Y además, dividido entre la hipotenusa, un medio de sigma 1 más sigma 3 en la falla. Hago las operaciones, se va a un medio con un medio, esto multiplica, etcétera, y termino diciendo que la relación de Mohr-Coulomb es esa. Este sigma 3 es esto por el sigma 1. Y phi es 30 grados. Entonces, si hago 1 menos el seno de 30 grados, 1 más el seno de 30 grados, hay un valor aquí. Y aquí específicamente ha quedado escrito S igual a un factor de S. Esto para el otro lado. Y al dividir esto para este ángulo es 3. Entonces me dice, este valor es 3 veces este. Es lo que deduzco en base a todo lo que estoy viendo de ese círculo efectivo en el ensayo de compresión no confinada. Y además yo sé otras cosas. Además de esto, yo sé que este valor del círculo verde es delta sigma D y es el sigma 1 total menos el sigma 3. Esa es la definición del esfuerzo desviador. Y además yo sé que el otro círculo, porque la presión de poros es la misma en ambos ejes, es también sigma 1 menos sigma 3 y es el mismo esfuerzo desviador. ¿Cuánto es el esfuerzo desviador? ¿Cuánto es esto? 100, ¿no? Yo sabía que eso era 100. Por lo tanto, este valor, que es igual al desviador que es 100, es sigma 1 menos sigma 3, 100. Entonces ahí veo que con esos dos conceptos he obtenido una ecuación 1 y he obtenido una ecuación 2, pensando en la geometría, pensando en Mohr-Coulomb. Y ahora si yo digo el sigma 1 es 3 veces sigma 3, entonces sustituyo el sigma 1 por 3 veces sigma 3 menos sigma 3, 2 veces sigma 3 igual a ese 100. Entonces, ahí resulta que el sigma 3, este valor es 50. Por lo tanto, sigma 1 es 3 por 50, 150. 50 y 150. Y como yo sabía que este sigma 3 es igual a el sigma 3 total menos la presión de poros en la falla, este que he encontrado el sigma 3 en la falla es 0 porque es el ensayo de compresión, inmediatamente yo conozco que la presión de poros en la falla en ese ensayo es menos 50 kilopascales. Y eso era lo que me pedía, por favor, determine la presión de poros en ese ensayo de compresión no confinada. Esa es la manera de resolver estos problemas. Después de entender eso, queremos ver lo siguiente. Aquí estamos otra vez con el plano tau en función de sigma prima, lo que ya sabía. En ese plano tau sigma prima, vamos a escribir aquí tau en grande, así como yo, en función de sigma prima. ¿Y qué hemos obtenido? De algún ensayo, que puede ser obviamente un triaxial CD o un triaxial CU, hemos obtenido ese círculo, y ahí obtenemos el sigma 3 en la falla, efectivo, y el sigma 1 en la falla. Y lo mismo hacemos para otro círculo, y decimos es este valor, y con esos dos agarramos y pasamos, como hemos visto hasta ahora, con una regla, en método gráfico, pasamos nosotros por esos dos puntos que son tangentes, una línea recta, y de ahí conocemos
el valor de C' y el valor de Φ'. Es todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora hacemos un pequeño cambio y decimos, voy a yo tomar otros puntos de análisis, porque esto de los tangentes no es que es tan evidente. ¿Qué pasa? Y vamos a ver eso asociado con trayectoria de esfuerzo en la siguiente clase, pero ahora adelanto eso y les digo, muy bien, ahora tengo yo un punto máximo en ese círculo y otro punto máximo en ese círculo. Como son círculos en la falla, ¿puedo yo unir esos círculos? Sí puedo, por supuesto que puedo. Y si uno de esos, también ese es otra envolvente de falla, solo que aquí el valor se dice que es A' y este valor dependiente es alfa', pero es igual a un envolvente de falla. ¿Todos de acuerdo? Es de hecho la misma envolvente de falla, pero tomada en otros puntos. ¿Por qué? Porque son los mismos círculos. Esa es la clave. Ahora, normalmente se dice, si esos puntos representan la mitad del círculo y el radio del círculo. Entonces, cualquiera de esos puntos, a ese lado, por decir algo, representa el radio del círculo. Realmente, ese es un valor de 1/2 del σ1 en la falla menos el σ3 en la falla. Ese es el valor exacto para ese punto. Y para este otro punto, aquí, en este otro eje, es 1/2 del σ1 en la falla más el σ3 en la falla. Y se dice común'mente que este valor se llama T, el 1/2 de σ1 menos σ3 es T, y se dice que este, que está asociado obviamente con los esfuerzos efectivos, ¿no? Porque ese es el que produce falla, se llama S'. De ahí viene que además aparezca un T o un T' y un S' aquí, además. Entonces superponemos y decimos también es el valor de S', lo vemos así puntual. Y esta recta, esta nueva recta que también es un envolvente, tiene la forma de una recta tradicional, y igual a más bx. Entonces t es igual a a' más b, la tangente de alfa, multiplicado por el valor de S', y igual a más bx. Aquí los parámetros son a' y alfa'. Y entiendo cuál es la recta. Queda claro que hay una relación geométrica, no vamos a ver el detalle, entre esta línea y la anterior que conocía. ¿Verdad que sí? ¿Cuál creen que es más fácil de determinar? ¿C' con Φ' o a' y alfa'? ¿Los valores azules o los valores rojos? De lejos los rojos, porque son valores conocidos. En cambio los otros no son conocidos. ¿Por qué no es conocido? Porque después de pasar la tangente, uno recién descubre cuáles son. Entonces los rojos ya están dados. Consecuencia, agarro mi calculadora y con la calculadora yo, si tengo 2 puntos, tengo 3 puntos, paso esos 3 puntos, los pongo en la calculadora y determino mediante un ajuste lineal cuál es el parámetro a' y cuál es el parámetro tangente de alfa'. Y me queda claro que tiene que haber esa relación, que no la estoy demostrando, y digo, la tangente de alfa' de este valor es el seno de φ, el mismo valor. Entonces si tengo alfa', la tangente de alfa, de hecho ya he determinado la tangente, es el mismo seno de φ, entonces de ahí determino φ. Y por otro lado, C por el coseno de alfa es a'. Entonces si tengo a' y tengo alfa', despejo C' y de esa manera obtengo C' y Φ'. Entonces es verdad que de la clase anterior a esta hemos dicho, el método es gráfico, es totalmente verdad, porque esa es la idea, pero con esta salvedad, obviamente, podemos nosotros llegarlo a ser analítico, no hay confusión alguna. Entonces está bien que hagan los otros ejercicios gráficos y que llegado a este punto, digan, no, hay también una solución analítica en ese consejo. Y como ustedes quieren trabajar y entender, viene el ejemplo 6.13, dice en esta tabla se ha hecho un triaxial CD, y en ese triaxial CD, una muestra 1, 2 y 3, se ha hallado el sigma, dice efectivo principal mayor y el efectivo principal menor, y se pide hallar C' y Φ', y además otros parámetros. Ahorita no nos concentramos en eso, y decimos, bueno, en ese caso utilizo estos mismos parámetros que conozco, esas relaciones, y tengo una muestra 1 con sigma 1 y sigma 3, calculo el S y el T, que no es nada más que sumar uno al otro, y tengo la recta, y con esa recta obtengo C' y Φ' en un triaxial CD, y después hago lo que me pida, relación de triángulos, todas esas cosas que primero tengo que practicar, entender y etcétera, y de ahí saco un par. Y el 6.14, que ahora dice es un CU, en lo que hay que calcular lo mismo, con los totales se halla C y Φ, y con los efectivos se halla C' y Φ', y con eso uno termina haciendo lo que después pida en cualquier circunstancia para la presión de Bohr. Entonces tenemos que llegar hasta el ejemplo 6.14.